¿Cómo están? Hoy día les vamos a hacer este taller sobre SIBO y sobre el IMO, ¿ya? Solamente vamos a hablar de estas patologías, tenemos otra clase por si les interesa como ahondar más, ya yo soy la doctora Catalina Fullerton, nutrióloga y especialista en medicina integral, y vamos a hacer esta presentación junto con Leila. Hola, bueno, quizás a mí me conocen, pero yo soy Leila, nutricionista, y me he especializado en el último tiempo en el área gastrointestinal, así que les vamos a enseñar sobre esta enfermedad que está muy predominante actualmente. Bueno, entonces vamos a partir conversando así como muy a grandes rasgos que la microbiota en el fondo son estos microorganismos que viven como en sinergia con nosotros y son súper importantes porque no están ahí para molestarnos en realidad, sino que tienen funciones importantes como digestivas, producen vitaminas, ¿ya? Algunas de nuestras vitaminas y además son una barrera inmunológica, o sea, nos protegen también, ¿ya? Dentro de estas están virus, bacterias, arqueas que se parecen a las bacterias y los hongos. Pero como dijimos que hoy día íbamos a hablar solamente del SIBO, vamos a hablar entonces de los microorganismos de esta microbiota que están involucrados en este problema, que son prácticamente dos, bacterias productoras de hidrógeno y arqueas productoras de metano. ¿Ya? ¿Y qué van a provocar esto en general? Es que vamos a tener este problema acá en nuestro colon, en donde se va a ver un aumento de estos como microorganismos y van a provocar mayor cantidad de gas, entonces los síntomas que vamos a tener van a ser esta hinchazón, aumento de meteorismo, problemas de dolor abdominal y podemos tener diarrea o constipación. ¿Ya? ¿Qué pasa en un SIBO o un IMO? Ya en la foto anterior veíamos que estaban estos como microorganismos, pero aumentados en el colon, pero de repente cuando ya están tan aumentados en el colon, como que ya no caben ahí, entonces empieza a molestar y empiezan a decir, oye, ¿por qué no vamos a buscar otro lugar, un lugar con más espacio? Entonces como que ya, vamos a migrar y empiezan a migrar hacia nuestro intestino delgado que está más arriba. Ya les puse aquí como específicamente, fíjense, ciego y como el intestino delgado, porque eso va a ser importante cuando hablemos de la parte del estudio, ¿ya? Y vamos a llegar acá también a nuestra pared intestinal que se tiene que ver de esta manera, con la pared de la mucosa bien delgadita. Eso es una pared sana, ¿ya? Las células juntas y la pared delgada. ¿Qué efectos tiene cuando tenemos un sobrecrecimiento bacteriano? Es decir, estas bacterias ya se fueron y se instalaron en nuestro intestino delgado. Podemos tener, uno, un efecto en la absorción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mucosa que habíamos visto antes que estaba delgadita, ahora está así, guatona, está gruesa, está como aumentada de tamaño. Entonces nos va a costar mucho más tener una buena absorción. Vamos a tener déficits nutricionales asociados y falla en los tratamientos médicos porque tampoco puede pasarnos que tengamos problemas para absorber los fármacos y tengamos alguna falla de tratamiento médico porque tenemos menos biodisponibilidad, o sea, menos cantidad del fármaco dando vueltas de lo que deberíamos. Y otro efecto importante es el efecto en la inmunidad. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho antes, nuestro intestino delgado está ligado también a un sistema de defensa de nuestro organismo. Entonces, como nuestras células que tenían que estar así apretaditas, ahora van a estar un poquito más abiertas, va a empezar a pasar por ahí hacia nuestro torrente sanguíneo de todo. Como pasa de todo, restos de comida sin como digerir o como cosas como de las mismas bacterias, estas bacterias, o sea, estas células primero van a empezar a agarrar esto, van a decir como, oye, aquí hay algo raro, está pasando algo que no debería estar pasando, van a prender una alarma y vamos a empezar a tener una inflamación sistémica, una inflamación en todo nuestro organismo y podemos tener síntomas de otro tipo, ya como los de déficit nutricionales, cansancio, malestar, sueño, como dolores musculares, etcétera. Y en la parte de la inflamación podemos tener problemas como brotes dermatológicos, rasgos cutáneos, acné, psoriasis, aumento de problemas de tiroiditis, por ejemplo, entre otros. Ya, si yo pienso que tengo SIBO, porque tenemos todos estos síntomas, a todo lo que escuchamos, ya estamos hinchados, estamos como inflamados, meteorismo, etcétera, más todas las otras cosas como extraintestinales que nombré, deberíamos tener un equipo médico que se conforma entre o un gastroenterólogo o un nutriólogo y una nutricionista que esté como experta en el tema de la dieta baja en FODMAPs, que es parte del tratamiento. ¿Y con qué vamos a diagnosticarlo? Entonces, si nosotros estamos sospechando que tenemos un SIBO, dentro de los exámenes que vamos a pedir, hay uno que se llama el test de aire aspirado con lactulosa, y en el fondo lo que vamos a hacer es ir a evaluar cómo se comporta este estudio. Este es un ejemplo, por ejemplo, del test de aire aspirado. Esto es lo que le van a entregar a ustedes como resultado. Y en este caso, esta persona tiene
un SIBO mixto, entre comillas, que en el fondo es un SIBO y un IMO, ¿ya? La diferencia entre ambos es que el SIBO es las bacterias productoras de hidrógeno y en el IMO serían las bacterias productoras de metano. Aquí tenemos las dos líneas, la línea azul y la línea roja, y como les comenté antes que les puse en el dibujo, el ciego y el intestino delgado, es porque el tiempo orosecal en el fondo es lo que se demora entre llegar desde nuestra ingesta oral hacia nuestro ciego, que es la parte que se junta, o sea, que cambia en el fondo entre el colon y el intestino delgado. Entonces, por ejemplo, aquí esta persona tenía un tiempo orosecal de 90 minutos, entonces a los 90 minutos ya sabemos que estamos hablando de colon, pero antes de esos 90 minutos vemos un aumento de ambos gases. Entonces, con eso podemos saber que la persona tiene esta patología en el intestino delgado. ¿Y qué tenemos que hacer entonces con esto? Ya hacemos el diagnóstico, ¿cierto? Y tenemos que ir a corregir todo lo que hablamos antes que nos iba a pasar, ¿cierto? Entonces vamos a tener un aumento de bacterias. ¿Qué tenemos que hacer? Usar antibióticos para poder matar este como sobrecrecimiento. ¿Qué también tenemos que hacer después? Desinflamar. Habíamos dicho que la mucosa que tenía que estar así estaba así guatona, entonces tenemos que tratar de desinflamarla y eso lo vamos a lograr con algunos suplementos específicos que van a depender persona a persona. También tenemos que reparar esta pared intestinal. Dijimos que tenían que estar así y ahora están abiertas, entonces vamos a usar algunas cosas, por ejemplo, algunos aminoácidos para poder ayudar a que esto se vuelva a reparar y se vuelva a pegar. Después del tratamiento con antibióticos, ya después de que hayamos como matado todo este exceso de bichos, vamos a pasar a llevar sin querer también algunas bacterias buenas o algunos como microorganismos que sí nos sirven y que sí son beneficiosos para nosotros. Así que es súper importante en una segunda etapa repoblar, ¿ya? Y usar probióticos entonces para poder repoblar todo lo que pasamos a llevar sin querer, corregir los déficits nutricionales asociados por esta mala absorción que teníamos, y entonces ahí vamos a estudiar qué déficits nutricionales tenemos y vamos a ir indicando los típicos que se suelen ocasionar en esta patología y obviamente prevenir las recurrencias. Para prevenir las recurrencias es súper importante tener una alimentación específica, ¿ya? Una alimentación guiada y personalizada, que es lo que va a hablarnos ahora la. Dentro de la prevención, obviamente ver los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener modificables y no modificables. Por ejemplo, la genética, haber nacido por parto vaginal o la lactancia materna, fuimos, pues ya no tenemos cómo cambiarlo. Entonces eso es un factor no modificable y es un factor de riesgo que vamos a tener presente siempre las personas que, por ejemplo, nacieron por cesárea o que tuvieron poco tiempo de lactancia materna, ¿ya? Pero otras cosas que sí podemos manejar, como el consumo de tóxicos. Podemos manejar no fumar, no consumir mucho alcohol, el uso de fármacos de manera indiscriminada, por ejemplo, antibióticos si no los necesitamos, etcétera. Bueno, ahora mi parte, que yo voy a hablar más sobre la alimentación y qué hacer. Cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano, se lleva una dieta baja en FODMAPs. ¿Qué significa baja en FODMAPs? Es que disminuimos los carbohidratos que fermentan en el intestino. ¿Cuáles son estos carbohidratos? Fructosa, que si se fijan acá, está en la fruta, por ejemplo, los concentrados de fruta, en la miel, en el jarabe de maíz de alta fructosa, que esto es un ingrediente comercial usado mucho en la industria, por ejemplo, en ketchups, en salsas barbecue, en mermeladas, y no son todas las frutas, eso sí, ahí les voy a mostrar algunos ejemplos. Luego los fructanos, que están en la inulina y en el FOS, así que cuidado con llegar y comprar cualquier probiótico, porque muchos tienen FOS agregado, que es un tipo de fibra, y si se fijan, está en altas cantidades en trigo, cebolla y ajo. La galactosa, llamada goma guar, en muchos alimentos más procesados y muchas de las bebidas vegetales tienen goma guar, así que hay que empezar a leer el etiquetado, como dice ahí. La lactosa está en la leche, obviamente el yogurt, el queso y los derivados de la leche, que a uno no siempre se le ocurren, que ahí está leche condensada, mantequilla, nata, salsa, crema, salsa blanca, etcétera. Y los polialcoholes, que quiero destacar mucho esta parte, porque actualmente la industria light y alta en proteínas la ocupa en altas cantidades. ¿Por qué? Porque un polialcohol es un tipo de azúcar que no se absorbe en el intestino, entonces tiene 0 calorías, pero después llegando al colon lo único que hace es fermentar y fermenta todo. Y esto nos produce más crecimiento de bacterias, por eso se disminuyen. Entonces, ¿cuáles son estos polialcoholes? Todos los endulzantes terminados en ol: xilitol, manitol, maltitol, sorbitol, eritritol, isomaltitol y lactitol. Ahí les voy a mostrar unos ejemplos. Bueno, acá dentro de todos los alimentos que son altos en FODMAPs, además de los alimentos procesados, que obviamente uno en parte hay que llevar una alimentación un poquito más natural, no tan del supermercado, de la barrita de cereal, de la barrita de proteína, del suplemento de proteína, etcétera. En parte los que yo he visto y se ha visto que en mayor población producen un malestar son, si quieren alguna guía como rápida, la cerveza,
la cebolla, el ajo, el trigo, la leche, las legumbres y el café. Ya son los alimentos que más producen esta fermentación que produce este malestar, hinchazón, como guía rápida. Un alimento que se me olvidó poner ahí son las crucíferas en general, que son estas verduras como brócoli, coles de Bruselas, repollo, ¿cómo se llama? Coliflor, etcétera. Bueno, acá hay un ejemplo para que tengan claro que no hay que eliminar todas las frutas porque tienen fructosa, todas las verduras, sino que son algunas. Acá hay un ejemplo de alimentos altos en FODMAPs. Uno siempre intenta llevar la alimentación con los pacientes no desde la carencia, sino desde la abundancia. Entonces, yo no les muestro esta tabla en la consulta, sino que les muestro la baja en FODMAPs, porque tienen que saber qué pueden consumir y la variedad de alimentos que pueden consumir para que no se sienta una restricción tan grande. Bueno, dentro de lo no permitido le puse 2 etiquetas como para demostrar por qué no y entiendan un poquito más. Por ejemplo, la etiqueta de arriba es de una barrita de proteínas. Si se fijan, como quinto ingrediente tiene maltitol. Ya ahí no se podría consumir esta barrita de proteína. Abajo es una granola. Si se fijan, como segundo ingrediente tiene maltitol, tercero isomaltitol. Ya tiene manteca de palma fraccionada, tiene otros ingredientes que no se consideran tan saludables tampoco. Bueno, acá les puse un ejemplo de alimentos permitidos. La avena lo quise poner porque es súper importante que tengan en cuenta que en Chile hay contaminación cruzada de la industria, en la industria de la avena con el trigo. Entonces, siempre que elijan una avena, tienen que elegir una sin gluten, para que no tenga trigo esa avena, pero el trigo principalmente no es por el gluten, es por los fructanos que son los que fermentan, que es el carbohidrato del trigo, el gluten es la proteína. Bueno, y acá les puse un ejemplo de una galleta más procesada que ustedes lo pueden encontrar en el supermercado, que si se fijan no tiene ningún ingrediente que no está permitido, pero ojo que sí es un poquito más procesada que si agarráramos una galleta de arroz y la bañáramos en un chocolate 70% cacao. Ahí obtenemos un alimento mucho más natural. ¿Ya? Este ingrediente de este chocolate 70% cacao es masa de cacao, o sea, licor de cacao, azúcar de caña orgánica, manteca de cacao y polvo de cacao. En verdad es 100% natural. Bueno, la dieta baja en FODMAP tiene 3 etapas. La primera es la de eliminación, que es la que le estaba contando recién. Hay una segunda y tercera etapa, ¿ya? Y la típica pregunta es, ¿se debe mantener para siempre? No, por eso existen las otras etapas. La segunda etapa es la de reincorporación. Ya uno en los pacientes hace esta etapa súper personalizada, agrega los alimentos altos en cierto grupo de FODMAPs y les pide que por favor a la próxima consulta te cuenten toda la sintomatología que sintieron. Si, por ejemplo, llevas, y además es por categorías, como pruebas este alimento alto en sorbitol, por ejemplo, la palta, en una medida baja en FODMAP, media y alta. Si no toleraste la media, llegas hasta la media y me escribes qué sintomatología sentiste. Si hay hinchazón, gas, dolor, cómo está la escala de Bristol, si hay defecación incompleta. Y si, por ejemplo, llegaste al alto en sorbitol, que es la palta, le haces una X-SIM y no sentiste ninguna sintomatología. La escala de Bristol es algo que nos ayuda a nosotras como nutricionistas y médicos a reconocer cómo son sus heces y en consecuencia qué puede ser lo que está generando esto. Para mí es súper importante la escala de Bristol porque ustedes van a empezar a reintroducir alimentos y me van a contar cuál es su escala de Bristol. Si está normal, yo sé que ese alimento tuvo una buena tolerancia, pero si se empieza a alterar, quiere decir que ustedes no lo toleran también. Y la tercera etapa es la de personificación. ¿Ya? Por ejemplo, acá puso un ejemplo X. Una paciente me dijo que los fructanos los toleraba bajos. ¿Ya? Como que llegó al nivel bajo de fructanos y, no sé, se hinchó diarrea. Entonces, yo le digo, estos alimentos tú vas a tener que eliminar porque te van a producir un malestar, que son estos que están acá, y estos son las cantidades máximas que puedes comer de algunos alimentos porque tienes una tolerancia baja. Si llega otro paciente que me dice que los fructanos tiene tolerancia media, yo le pongo este cuadrito, que son estas las cantidades máximas que va a tolerar de estos alimentos. Y así con todos los grupos de FODMAPs y todos los grupos de alimentos, por ejemplo, fructanos en cereal, en lácteos, en etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo mejorar la tolerancia de estos alimentos altos en FODMAPs? Con distintas como preparaciones, como el hervir, el colar, el enlatar, los enlatados. Por ejemplo, las legumbres en cajita tienen mucha mejor tolerancia que las legumbres hechas en la casa. El remojar y el prensar.
cómo se hace una legumbre? Ojo que en el tratamiento de un SIBO no se consumen legumbres, pero esto es para que la gente que no tiene SIBO y que sí sienta algún malestar pueda mejorar esta tolerancia a las legumbres. Tienen que remojarlas desde el día anterior, por lo menos 24 horas antes, en bicarbonato, luego botar esa agua de remojo, cocerlas, botar esa agua de remojo, o sea, de cocción, o sea, botaron 2 tandas de agua y después recién prepararla. El tofu firme es mejor tolerado que el tofu blando y siempre quitarles el agua, ¿ya? Y mejor hervir las verduras que asarlas. Por ejemplo, el brócoli, si ustedes sienten que no tienen buena tolerancia. Al hervir el brócoli, el agua absorbe todos estos FODMAPs y quedan en el agua y así lo pueden botar. En cambio, el asar es una preparación concentrante, lo que hace que todo esto se concentre. ¿Cómo comer fuera de casa? Cuando uno lleva un tratamiento de una alimentación baja en FODMAP, esta es la parte más difícil. En su casa van a poder comer hartas verduras, frutas, armar platos ricos, pero cuando salen a comer es el problema, que ahí todo tiene trigo, ajo, cebolla y lácteos. Entonces, ¿qué pueden hacer? Yo siempre la recomendación que doy es un restaurante de sushi, ya es lo más fácil. El arroz está permitido, ahí pueden comer salmón, camarón, el cebollín le van a dar la parte verde, que es la parte permitida, sésamo, etcétera. La soya tiene gluten, así que ahí no se recomienda mucho. Pueden llevar una soya sin gluten o un amino de coco. Bueno, así que restaurantes de sushi o restaurantes de carne con verduras. Algunos ejemplos como para que se le haga la alimentación un poco más fácil si es que quieren salir a comer a algún lado. Y bueno, no es necesario comer fome en una dieta baja en FODMAP. Se cree que es comer arroz a la plancha, o sea, pollo a la plancha con arroz blanco todos los días. Y no. Pueden usar hierbas, pueden usar especias, pueden usar jengibre, jugo de limón, jugo de lima, sal, pimienta. Estos caldos, por ejemplo, caldos de hueso, pero sin cebolla y sin ajo, hacer ustedes los caldos. En verdad, hay muchas preparaciones, puede ser muy rica. Lo único que les recomiendo es que busquen una nutricionista que sepa de este tema, porque además de guiarlos bien, también les van a dar muchas ideas de preparaciones que pueden hacer. Bueno, los probióticos habló un poquito la Cata, que esto se empieza a incorporar cuando ya terminamos el medicamento. Lo único importante del probiótico generalmente en una dieta baja, o sea, en un SIBO, es que tenga glutamina, ya que esto es un aminoácido que va regenerando el intestino. Acá le pusimos algún ejemplo, y por ejemplo el de arriba no es exclusivo para SIBO, pero sí para estreñimiento de diarrea. Luego, ¿qué otros suplementos se ocupan de repente para un SIBO? Omega 3, citrato de magnesio, aceite de orégano, enzimas digestivas. Esto es súper personalizado y muy dependiente del paciente, por eso se los ponemos como ejemplo. Y bueno, esa es la parte de la alimentación. No sé si la Cata quiere agregar algo más. No, nada más, o sea, súper contenta de que podamos hacer este taller para que puedan estar aprendiendo con nosotras. Nosotras nos encanta este tema, así que estamos muy abiertas a todas sus dudas que vamos a estar resolviendo en el live. Así que anótenlo, estudien, entre más preguntas hagan mejor, porque de verdad que a nosotros nos encanta poder ayudarlas. Bueno, entonces, atentas porque la próxima semana o en 2 semanas más viene otro taller con Cándida, ya que es otra enfermedad que está siendo súper preponderante actualmente.